Hola, ¿cómo les va? En este programa vamos a tratar de analizar dos o tres temas porque me parece que son temas que son interesantes como para analizarlos, discutirlos y sacar conclusiones. Uno primero que me parece que obviamente es fundamental y es que tiene que ver con el tema de la denuncia que hizo Francia por el tema del racismo, por los cánticos de los jugadores de la selección, ¿no? Independientemente de que no hay que estar en favor de nada que tenga que ver con el racismo, que creo que el racismo es realmente repugnante. Me parece que lo de Francia ya pasa por un tema, pasa por otro lado, ¿no? Pasa más por un tema de que no terminan de digerir que perdieron la final el año pasado con nosotros. Y cualquier cosa que pase le buscan algún tipo de alternativa como para tratar de generar una denuncia o algún planteo contra la selección argentina, ¿no? Independientemente de ello, obviamente los cánticos no son correctos, no son adecuados, pero también hay una realidad. La realidad es hasta dónde esos cánticos fueron realmente racistas del punto de vista de la mentalidad desde el lado del francés, ¿no? Porque digo, si para el francés decir que sus jugadores son de origen de Angola, o de Senegal, o de Camerún, o de donde sea, eso es racismo, es que el francés se está poniendo por encima del ciudadano de Angola, el ciudadano de Senegal, el ciudadano de Camerún. O sea, en virtud de que el francés dice, no, yo me siento afectado porque dicen que mis jugadores tienen origen, probablemente son seguramente nacidos en Francia, pero tienen origen, vienen de orígenes de países africanos. Y si hubieran venido de países de Croacia, de Rusia, o sea, ¿quién es el primer racista en este momento, en este caso, no? ¿El que hace el cántico, haciendo una referencia a eso? ¿O aquel que dice que porque se hace referencia a el origen africano de algunos jugadores, eso es racismo? Me parece que ahí el racismo parecería ser quizá por el lado de francés, ¿no? Como que desmerece que alguien sea angoleño. Es como que si nosotros nos quejáramos si Italia hubiera un cántico contra Italia criticando a los jugadores argentinos que juegan en Italia y porque les gritaran, por ejemplo, sudaca argentino. Yo en primer lugar me sentiría orgulloso de que los italianos hayan recurrido a jugadores argentinos. También me llamaría la atención porque Argentina es un país que nunca ha recurrido a jugadores extranjeros, debe ser uno de los pocos que nunca ha recurrido a jugadores extranjeros. Pero el punto central acá es cómo juega, por ejemplo, cuando Alemania en el 2014 hizo el festejo de los gauchos bailan así, nosotros bailamos así. También tendríamos que haber hecho una denuncia por racismo contra Alemania. Realmente me parecería una locura. Creo que es parte del folclore futbolero, ¿no? Distinto es cuando en las canchas empiezan a insultar por el país o por el color a las hinchadas o los jugadores. Eso es otra cosa distinta. Pero bueno, quería dejar esta reflexión porque me parece que los franceses, el fondo de todo esto, independientemente de que haya estado mal los cánticos o hayan podido ser interpretados mal, creo que el fondo de esto es porque Francia no termina de masticar la derrota. Bueno, pasando a algo un poco más técnico, creo que hay un tema que me gustaría comentar, y es que los otros días salió una mecánica que va a implementar el gobierno argentino para hacerse de dinero, de pesos. ¿Cómo es la mecánica que van a hacer? Van a comprar dólares al oficial y los van a vender contado con liqui. Hoy hay una diferencia de más o menos un 30, un 40% entre uno y otro, con lo cual se hace una diferencia en pesos importante. Es una operatoria legítima, es una operatoria válida y que claramente está permitida y regulada. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿qué pasa
con todo el resto de la gente en un país liberal, igualitario, que no puede acceder al mercado cambiario y comprar dólares al oficial. ¿Por qué es que el gobierno puede llegar a tener una prerrogativa tan importante cuando justamente una de las cosas que más se pregonan en este gobierno es la libertad? Me parece que ahí hay una equivocación en el planteo. ¿Y la equivocación por dónde viene? La equivocación viene por el lado de que se mantiene el cepo y se mantiene una cosa que es nefasta, que es el régimen penal cambiario. Fíjense que el régimen penal cambiario, después vamos a hablar del cepo, el régimen penal cambiario es una normativa que dice que si yo compro, para decirlo en forma simple, ¿no? Si yo compro divisas en el mercado negro, voy a sufrir una pena de multa de hasta 10 veces el monto en infracción. Por ejemplo, yo voy y compro o vendo $10.000, me pueden llegar a cobrar hasta 10 veces ese valor como multa penal, es una sanción penal. Y si soy reincidente, luego pueden aplicar incluso penas de prisión. Fíjense qué irónico, ¿no? Porque el contado con liqui ahora está alto, pero durante muchos años el contado con liqui estaba bajo, estaba bastante más abajo que el blue. Con lo cual no era una alternativa para las personas, o era una alternativa mediana, porque recuperaban algo si hacían el contado con liqui. Pero el otro problema era que no se podía acceder, está muy restringido el acceso a la compra de dólares. Entonces, los que podían hacer estas operatorias eran aquellos que tenían dólares en blanco declarados, lo cual me parece bien, porque si uno tiene los dólares en negro, eso es evasión fiscal, y eso no se lo puede permitir ni dejar de penar, ¿no? Pero el que tiene los dólares en blanco, fíjense la ironía, que durante muchos años tenía que hacer a veces el contado con liqui o a veces vender en el blue para poder hacerse de un valor real de esos dólares que tenía. Y lo más insólito todavía era que la mayoría de las veces ese cambio de dinero era o para pagar impuestos, o para pagar sueldos, o para pagar insumos, o para pagar gastos de vida. No era para, por ejemplo, hacer una maniobra ilícita de lavado o hacer una cosa extraña. Normalmente la mayoría de las veces eran para hacer cosas que tenían un contenido, digamos, de cumplimiento de deudas o de pagos pendientes. Y la gente no podía acceder cómodamente a eso. Y si accedía, y si compraba, y si vendían el blue, lo que pasaba era que si lo descubrían, le iniciaban este sumario cambiario, que es un sumario que le iniciaba el Banco Central y después lo deriva a la justicia penal económica. Entonces la gente asumía ese riesgo. Vendía en el mercado negro, en el blue, utilizaba ese dinero para pagar estas cosas, y después le caían, por ejemplo, los pedidos de informe, decir, bueno, ¿cómo fue? ¿De dónde sacó esa plata? Y la persona decía, no, bueno, cambié los dólares. Bueno, pero ¿de dónde los cambió? ¿Dónde los cambió? ¿Y a qué valor los cambió? O sea, fíjense que cómo se persiguió históricamente a el ciudadano. Yo entiendo que ahora las cosas cambiaron y no son las mismas de antes. Pero esto me lleva a otro comentario que tiene que ver, que es importante. Si las cosas cambiaron, ¿no? Y hoy el Estado utiliza esa herramienta, si las cosas cambiaron y hoy ya se permite o se quiere que la gente utilice los dólares, ¿por qué no se deroga de una vez por todas este maldito régimen cambiario? Régimen penal cambiario. Menem en su momento lo suspendió, lamentablemente no lo derogó, porque los gobiernos que vinieron después lo mantuvieron. Lo mantuvieron justamente por el tema de poder utilizar el cepo y poder impedir que la gente comprara dólares o vendiera dólares al valor real, al valor del blue. Seamos lógicos, el valor real del dólar es ese, el del blue. No es el dólar oficial. El valor del dólar oficial es un valor fijado arbitrariamente por el gobierno. Entonces no es el valor real de la moneda. El valor real de la moneda es el valor que realmente se vende y que cotiza en base al juego de oferta y demanda. Entonces, dentro de este escenario, el régimen penal cambiario era realmente un elemento de castigo, y que parecería que lo lógico es que si ahora hasta el propio gobierno está aplicando este criterio y estos mecanismos, debería sí necesariamente pensar en derogarlo de una vez por todas. Después, comento, sí, durante el gobierno de Macri, cuando se salió del cepo,
ahí prácticamente no se aplicó el sumario cambiario, salvo que se aplicaba para el tema de liquidación de divisas, pero eso bueno, es muy técnico y no los quiero aburrir en el tema de exportaciones, ¿no? Pero después no, porque la compra y venta de dólares era libre. Bueno, dicho esto, me parece que lo otro que es importante tener en cuenta sería el hecho de poder pensar en el hecho de si esto no generaría también la necesidad de una amnistía del gobierno para poder, digamos, limpiar esta cantidad de sumarios que están realmente pendientes y que están generando en la justicia expedientes y que hay gente que está sujeta a un eventual castigo. Y la contracara es que hay un principio penal que se llama la ley penal más benigna. La ley penal más benigna lo que dice es que si hay una ley, si hoy sale una ley que dice que una conducta no es más delito o que la pena es más leve, se tiene que aplicar para atrás. Entonces, si el gobierno está haciendo este tipo de operatoria, debería pensar en una amnistía para toda aquella gente que tiene el tema de los sumarios, ¿no? Porque de esa manera sería una forma de limpiar muchos expedientes y al mismo tiempo hasta se podría hacer una suerte de amnistía o algún esquema de cierre de los expedientes de una manera que podríamos decir, por ejemplo, pagando un mínimo una multa o distintas alternativas, que es como para generar una posible, digamos, forma también de generar ingresos para el Estado. Bueno, el otro tema que quería comentar tiene que ver con, hay un tema tipo comentario rápido. El otro día vi una encuesta sobre la imagen del gobierno del presidente Milei en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sigue estando alta, especialmente en San Isidro, Vicente López, Tigre, 3 de Febrero, Pilar, San Miguel, San Fernando y San Martín. Está más o menos neutra en otras intendencias, en Harlingen, Morón, Merlo, Esteban Echeverría, Berazategui, José Cepaz y Ituzaingó y Malvinas. Y está baja en Loma de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Moreno y Quilmes. ¿Esto qué tiene que ver? Esto es importante porque también tiene que ver con algunos proyectos de ley que se van a tratar y que me parece que son importantes para que tener en cuenta también el hecho de la imagen, porque el hecho de la imagen que se tiene del gobierno hace que los diputados también muchas veces voten de una determinada manera. Y una de esas leyes es la ley de ficha limpia. La ley de ficha limpia, que es una de las que se va a tratar, se está pensando con un sistema de condena que la ley de ficha limpia, ¿qué es? Que cualquier persona que está condenada por un delito no se puede presentar a un cargo político. Hay muchas alternativas, muchos decían no, tiene que haber condena firme, lo cual sería ridículo, haría caer la ley en letra muerta, porque la condena firme con la apelación a la casación, a la Corte, después a la Corte Interamericana y todo lo demás, hay mucha discusión de cuándo está firme. El proyecto en principio, el que ha entrado al Congreso, aparentemente establece con condena confirmada en segunda instancia. Yo lo haría con condena en primera instancia, porque creo que si alguien es procesado en un expediente penal, si es procesado porque se considera que hay elementos suficientes para considerarlo autor de un delito. Si es condenado es porque el juez entendió que era el autor del delito. Entonces, independientemente de eso, si después, por ejemplo, llega a zafar en cámara, por ejemplo, por un tecnicismo o por una prescripción, eso no subsana la falla moral o ética de esa persona. Con lo cual, yo sería más de la postura de que sí, condena de primera instancia. Pero bueno, el proyecto que está para tratarse es justamente el proyecto que trata y que dice de condena confirmada en segunda instancia. Creo que tanto esto como el otro proyecto de ley que impulsa el presidente Milei, de que se le quiten todos los beneficios a aquellos que han sido funcionarios que han sido condenados, es otro que tienen que darle mucha velocidad para tratarlo, ya que, por ejemplo, es insólito que el señor Vudú siga, por ejemplo, esté cobrando una jubilación cuando tiene una condena confirmada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Bueno, quizá hoy fue un poco técnico todo, pero me parecía interesante tratar estos temas como para tenerlos en la cabeza y tenerlos frescos. Nos vemos.